Testimonio de José Ponce Ruiz será incluido en las pesquisas que iniciará la Comisión Madre Mía en el Congreso de la República. Hola, soy Jaime Chincha en Primer Plano. Ayer mostramos la declaración del último de los sargentos que queda vivo y que estuvo bajo las órdenes del capitán Carlos, quien según todos los testimonios fue Ollanta Humala Tazo. La crudeza con la que describe las acciones que a la postre se convirtieron en violaciones a los derechos humanos ordenadas por Humala constituyen delitos de lesa humanidad según abogados consultados por este programa. Abogados además de los derechos humanos como el fiscal Guillén y el ex procurador César Azabache. Por cierto, la Fiscalía de Derechos Humanos ha logrado tomar contacto con el sargento José Ponce Ruiz y también va a incluir su testimonio. Nosotros hace 3 semanas mostramos la declaración que grabó para el programa La Ventana Indiscreta de Cecilia Valenzuela y que nunca pudo salir al aire porque los abogados de los derechos humanos no quisieron darle asesoría legal. Y de hecho, en la entrevista que nos concedió a Primer Plano la semana pasada, confirma que desde el año 2006 tuvo, Ponce digo, que desaparecer, perderse en la selva peruana luego de haber ofrecido este testimonio y luego de haber hablado con la fiscal Luz Ibáñez, porque él sostiene que era seguido, perseguido por Ollanta Humala Tazo. Dada la gravedad y la importancia que constituye la declaración de Ponce, vamos a mostrar nuevamente el reportaje que preparó Oscar Quispe con el testimonio exclusivo que el sargento José Ponce Ruiz le ofreció a Primer Plano. ¿Y por qué es importante? No solamente por las cosas que dice, sino porque quisieron los seguidores de Humala, el coro que le hace el amén a Humala, ¿no? Los que votaron por el capitán Carlos en el año 2011 y los que no pueden con su conciencia de haber votado por él, quisieron desprestigiar este testimonio, quisieron invalidarlo. A nosotros nos insultaron, a él mucho más. Pero luego de que usted vea este reportaje, se va a dar cuenta de la gravedad de los hechos descritos y, por cierto, cómo a esos defensores del capitán Carlos se les cae la cara. El video. Señor José Ponce, ¿usted se reafirma en todo lo que dijo el año 2006? Yo estoy totalmente seguro de lo que digo. Estoy seguro de lo que dije. Si es que me he atrevido a decir esto, es porque estoy dentro de la verdad. Entre los 62, estoy hablando de ni un anciano. Niños había uno, pero de 11 años. Mujeres, eran 7 mujeres, los demás eran jóvenes, entre 32, 28 a 40 años. Inocentes. Inocentes. A él mismo les hizo cavar su hueco, cavaron una fosa grande, una fosa, con la mentira en que se iba a hacer trincheras, que tanta vaina, para sacar tierra, para hacer una base. Una vez que hicieron el hueco, lo metió balatoso. Sepultaron ahí y nosotros mismos metimos tierra para tapar el hueco. El sargento primero de las Fuerzas Especiales del Ejército, José Ponce Ruiz, conocido como Relámpago durante la guerra contra el terrorismo, habla después de 11 años en exclusiva para una cámara de televisión. En el 2006, el programa La Ventana Indiscreta, dirigido por la periodista Cecilia Valenzuela, grabó su testimonio. En ese entonces no se publicó porque no había más testigos que corroboraran su versión. Además, los organismos de derechos humanos como el Instituto de Defensa Legal no quisieron defenderlo. Yo lo notaba que era una persona anormal, que no era una persona normal. Era, como te puedo decir, un maniático, un loco, ¿no? Que se psicoseaba, se sadiqueaba en la gente inocente, torturando, golpeando, matando, ¿no? ¿Se descontrolaba? Se descontrolaba. Y muchas veces para torturar, para hacer todo eso, él que hacía, se emborrachaba, tomaba licor, se emborrachaba para hacer sus crímenes. ¿Usted estaría dispuesto, si es que la Fiscalía lo llama en algún momento,
a ayudar en la investigación? Bueno, sí, claro. Sí, estoy de acuerdo. Estoy dispuesto. Hace 3 semanas, Willax Televisión publicó el testimonio del sargento primero de las Fuerzas Especiales y lo entregó a la Fiscalía de Derechos Humanos porque las víctimas del capitán Carlos perdieron el miedo y se atrevieron a contar por primera vez los crímenes de Madre Mía. Hoy, después de muchas semanas de intensa búsqueda, José Ponce Ruiz habla otra vez. Para mí ese es un caso cerrado, la verdad que ni siquiera quiero tomar el caso. Pero tú te reafirmas, José, en lo que dijiste. Que alguna vez fui militar, sí es cierto. Que alguna vez trabajé con Guillermo Mala, sí es cierto. Que alguna vez hubo matanzas, sí es cierto. Ollanta sabe perfectamente que soy el único soldado que lo puedo vender de esa forma. Porque él sabe perfectamente que el sargento primero Relámpago ha sido el único que él no ha podido matar. Después los han mandado a matar todos los soldados. Entonces, para esa fue el único testigo soy yo. Después de muchas llamadas telefónicas, José Ponce accedió a hablar con nosotros. Él sabe que en Lima, los pocos adeptos que le quedan al nacionalismo dijeron que su testimonio es falso y quisieron desprestigiarlo porque sus registros en el Ministerio de Defensa fueron negados en el 2006. Yo llegué a formar parte de la vida militar por un tema que la guerrilla mató a un hermano mío. Y bueno, entonces como este hermano yo lo quería mucho, entonces busqué la forma yo de vengar esa muerte de mi hermano. Es que por eso llego yo a las filas militares. ¿Cómo se enrola usted en el ejército? Yo fui reclutado en Tingo María. Sí, allá fui reclutado. ¿Y dónde se entrenó? Yo me entrené en la escuela de comandos. ¿Dónde quedaba esa escuela, señor Ponce? En ese entonces estábamos hablando en Chorrillos, no estaba en diferentes sitios. Luego me mandaron a Tarapoto. Sí, en Tarapoto terminé mi preparación. Luego me pasaron a la zona de emergencia, a pelear. Acá, si vamos a hablar de soldados que hemos trabajado, que hemos operado en el Guayaga, en ese entonces, yo creo que la gran mayoría de soldados que trabajaron para ese entonces no registran. Uno, porque habíamos patrullas como lo mío, que no pasábamos lista. Tampoco usábamos uniforme muchas veces, trabajábamos de civil. Entonces que hay mucha gente que no está figurando. El programa del periodista Beto Ortiz comprobó que los pocos registros de los soldados que sirvieron en Madre Mía en 1992 fueron borrados. Primer Plano corroboró esta semana con fuentes de la Fiscalía que el historial militar de los soldados que sirvieron en Madre Mía desapareció. Pero hay rastros que quedaron del paso del sargento primero de las Fuerzas Especiales, José Ponce Ruiz, por Madre Mía. En el 2006, Ponce le entregó esta papeleta de servicios militares al reportero que lo grabó. En este documento, dañado por el tiempo y que data de 1997, se registra el sello y la firma de un teniente coronel del ejército, que en ese entonces era jefe de la base contrasubversiva de Tocache. Este programa pudo comprobar con los archivos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos la identidad de Miguel Fernández Valdés. En el informe titulado Situación de los Derechos Humanos en el Perú en 1997, se registra al comandante de la base militar de Tocache, Batallón Contrasubversivo número 26, Teniente Coronel de Infantería, Miguel Fernández Valdés, el mismo que firmó la papeleta de servicios al sargento José Ponce Ruiz. José Ponce sostiene que fue parte de un batallón de fuerzas especiales que llegó en 1992 a Madre Mía para apoyar al capitán Carlos. A Ollantumala yo lo conocí en la base, me destacaron a esa base cuando él trabajaba allá. Entonces en ese entonces era jefe de base. Y yo fui destacado a su base, yo y 12 hombres más. Es el mismo Ollantumala quien corrobora esta versión. En el libro de Locumba a candidato a la presidencia, publicado en el 2009, Humala confirma lo dicho por el sargento José Ponce. En las zonas donde yo he patrullado, debo aclarar, también han actuado de manera paralela otras fuerzas del orden como las fuerzas especiales, que por lo general venían de Lima, los grupos de operaciones especiales de inteligencia, que podían pertenecer al SIN o a la propia región militar o a otras grandes unidades que podían ingresar a nuestras zonas a realizar operaciones.
Pero Ponce también habla de más pruebas que entregó en el 2006 al reportero que lo grabó. Pruebas que dejan por los suelos a los defensores de Ollanta Humala, que ahora tratan de desprestigiar al testigo. Yo le mostré más que suficiente pruebas que yo sí era militar. ¿Qué le mostró? Le mostró fotografías, incluso portando armamento del ejército, con código del ejército, con series del ejército, ¿no? Lo mostré una papeleta. Lo mostré, como se llaman, unas medallas. Que fui condecorado yo como el mejor sargento del Guayana. ¿Y qué decían en las medallas, señor Ponce? En las medallas decían que era, o sea, medalla de condecoración. Ejército peruano. Ponce Ruiz llegó a Lima el 2006 para hablar con la periodista Cecilia Valenzuela, pero ante la negativa de defensa por parte de las ONG de derechos humanos y ante la demora burocrática en el Ministerio Público para brindarle protección, José Ponce se fue de Lima y nadie supo más de él hasta hoy. ¿Por qué decide dejar Lima y por qué no quedarse si es que la periodista Cecilia Valenzuela le había prometido que lo iban a resguardar con todo el equipo de La Ventana Indiscreta? Bueno, la verdad quiero decirte, yo como ex militar que soy, pienso que no hay forma que te puedan resguardar si no te resguardas tú mismo. Entonces sentía que en Lima no me sentía seguro. No me sentía seguro, porque nadie me garantizaba seguridad. Veía que no estaba seguro. Estaba en un hotel y por lo tanto no me sentía seguro. La única forma que tenía que yo es cuidarme yo mismo o ver por mí mismo. Y tuve que retirarme de Lima. ¿Y a dónde se fue? ¿Se puede saber? Bueno, partí, como digamos, para la selva Pucallpina. Bien. Sí, y así sucesivamente viví moviéndome de un lugar a otro. El Instituto de Defensa Legal, IDL, no quiso representar a Ponce con el argumento de que él habría participado en los asesinatos. Entonces, el programa de Cecilia Valenzuela logró que el abogado Wilfredo Pedraza lo representara ante el Ministerio Público. Hoy Pedraza es el abogado de Nadine Heredia. Sí, me recuerdo del señor Pedraza. Señor Wilfredo Pedraza. Sí, sí. ¿Cuántas veces se reunió con él? Bueno, no recuerdo las veces, pero sí fueron como 2 o 3 veces que nos reunimos con él. ¿Y se acuerda, puede hacer memoria de lo que dijo, de lo que conversaron? Bueno, y solo sé que él me acompañó a la fiscalía. Sí, me acompañó a la fiscalía. No recuerdo mucho de lo que habíamos conversado. Pero sí recuerda su rostro. Sí, recuerdo su rostro, un señor bajito. Hace una semana, Wilfredo Pedraza sostenía que nunca conoció al sargento José Ponce Ruiz. Nunca conocí una declaración de ese tipo. Para mí es una historia cerrada. Pero días después, parece que Pedraza hizo memoria y nos dijo por WhatsApp, después de negarnos una entrevista, que es probable que lo que dice José Ponce sí haya pasado. Yo era testigo, yo era soldado, yo estaba allí en esa base. Han pasado muchos años, estamos hablando de más o menos unos 20 años a más, de toda esa guerra que hemos vivido, ¿no? Entonces yo conozco la zona. De repente, como pasan los tiempos, uno se va olvidando y las cosas cambian. Pero si estaría en el lugar, sí me puedo recordar perfectamente dónde fue todas las matanzas. ¿Pero cómo sostiene que Ollanta Humala es responsable de estas matanzas? Porque él estuvo presente, él era jefe de base. Él era el que andaba las órdenes, porque era el máximo en la base. ¿Cuál fue una de estas órdenes? La sola ejecución de la gente que fue muerta en la cabezada del río Magdalena. Como todas, fueron ordenadas por él. Porque un soldado no puede hacer nada si tiene una base, si el jefe no ordena. Me jode recordarlo. ¿Por qué le jode? Porque son cosas que se ha hecho cobardemente. O sea, no, yo sí, no soy como militar, sí trabajé mucho, hice muchos trabajos, tuve muchos enfrentamientos. Han muerto mucha gente, pero han muerto en combate, no amarrados. Era mi deber y tenía que hacerlo, porque era mi vida de mí o era la de ellos. Ese era su deber. Era mi deber, pelear. Pero cuando vio al capitán Carlos, Ese era un acto vandálico, no un acto militar. ¿Por qué un acto vandálico? ¿Por qué? Porque eso no está dentro de nuestra jurisdicción como militares. Bien claro lo dicen en la vida militar, en la preparación militar, que no se puede matar a un hombre desarmado. Se lo puede poner a disposición de la ley,
pero no matarlo. Se puede matar en guerra, sí. Y Ollantumala mató hombres desarmados. Así es. Hombres armados. Y cuando había enfrentamientos, las órdenes los daba yo. Porque él se escondía. ¿Cómo así se escondía? Se escondía en el enfrentamiento. Pero si él era el capitán. Y salía cuando todo el enfrentamiento terminaba. Recién salía para hacerse cargo solo de los detenidos, prisioneros de guerra. Todo asesino que mata así a sangre fría es cobarde en la guerra. Es cobarde en la guerra. No es bueno para la guerra. Para la guerra se necesita hombres que tengan sangre fría, que tengan los nervios bien templados. Y el que no lo tiene no sobrevive a una guerra, muere. Entonces lo único que lo quiere es esconderse. Pero una vez que acababa el enfrentamiento, él salía. Recién salía. ¿Y qué hacía? Bueno, se hacía cargo de los presos. ¿Qué significa hacerse cargo de los presos? Fusilarlos, matarlos cobardemente. Ponce también narra cómo el capitán Carlos en Madre Mía habría cobrado cupos a los narcotraficantes para dejar volar las narcoavionetas. Recordemos que otros testigos también han señalado a Humala como responsable de estos hechos. No me vendo por nadie. Nunca me vendí ni con la mafia. Yo no cobré por un vuelo ni por nada, como el señor Humala. ¿Cómo como un vuelo? Yo no cobré a ningún narco por sacar un vuelo, por traficar droga. Jamás en mi vida a mí me sobornaron, nunca. Nunca fui sobornado. ¿Ollantumala le cobraba narcos? Bueno, eso no solamente él, eso hacían todos. Todos los oficiales, jefes de bases, negociaban con los narcotraficantes. Cuando la DEA hacía los operativos, ellos escondían la droga en las bases. Bueno, eso no solamente es de Ollantumala, eso es en línea general. Todos los jefes que entraban en el Guayala. Eso no hay por qué decir. Hasta el soldado cobraba. ¿Así? Sí, hasta el soldado cobraba. ¿Pero qué dejaban? ¿Qué hacían? ¿Dejaban aterrizar las avionetas? De las avionetas, cargaban sus drogas, llevaban a la tropa para que resguarde al narco con su droga y todo hasta que salga su... Bueno, ese ha sido un negocio amplio, muy extenso en el tema de la selva del Guayala. Y yo pienso que eso todo el mundo lo sabe. Eso no hay ni por qué decir que no. En mi caso, estoy con la conciencia tranquila. He actuado conforme a ley. He sido uno de los pocos miembros del ejército que ha señalado inclusive hasta su seudónimo. No quiero decirlo nada porque él sabe todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Él sabe todo, lo tiene todo en su conciencia. Lógico. Y seguro que va a mirar y me va a reconocer. ¿Y se va a asustar? De repente no. O tal vez sí, no lo sé. ¿Por su verdad? Sí, puede ser. Por su verdad. Por lo que usted sabe. Y él tiene mucho dinero para defenderse, lógicamente. Solo tiene el país. Eso es lo que tengo. Y la verdad. Esto es lo que tengo. Esas son mis armas, por el momento. El viernes, después de escuchar a Ollantumala en el Congreso, presentamos al ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, un documento pidiendo de manera oficial que ordene buscar en los archivos físicos los pocos registros que quedan de José Ponce Ruiz o el sargento Relámpago. Ollantumala y José Ponce se conocen y la verdad y la justicia para todas las víctimas solo será determinada en la Fiscalía y el Poder Judicial. Este testimonio será incluido en la nueva investigación de los crímenes en Madre Mía, a pesar de que Ollantumala sostuvo ayer ante la prensa extranjera que ya fue absuelto. Lo que se quiere es linchar, ¿no?, una propuesta política, empezando por sus autores, ¿no?, en este caso por el origen del partido y por mis inicios, por mi vida antes de ser político. Entonces, eso me he colaborado en este proceso que ha durado aproximadamente 3 años o más y he salido absuelto. Ollantumala también decía sargento Relámpago. Así es. Si yo le pregunto a Ollantumala por el sargento Relámpago, ¿qué me va a decir él? Bueno, en este momento te dirá que de repente no conoce. Sí, pero ya llegará un momento en que tenga que decir que sí me conoce.